El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de Él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Pero cuando lo recibieron, les dio poder para ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. La Navidad tiene 4 celebraciones. La primera, la de la víspera, la vigilia, el día 24, y 3 el día 25. La primera de todos es la de la medianoche, entre el 24 y el 25, luego está la de la aurora y finalmente la misa del día, que cada una tiene sus propias lecturas. Pues esta es la misa del día. Bien, y este es el famoso prólogo del Evangelio de San Juan. Cada palabra tiene un peso enorme. Y este prólogo es un deleite del cielo, pero también es el tormento de los demonios. Basta solamente decir el Verbo se hizo carne, que no lo pueden tolerar, porque ese gran misterio de Dios que asume la humanidad, inmensa. Nadie había dicho esto antes. Ningún otro evangelista ha volado tan alto ni tan lejos. Solamente Juan. Por eso se le aplica el símbolo del águila. Y además la Iglesia de Oriente lo llama el teólogo, lo conoce como el teólogo. Es una obra magnífica en teología. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios. En el principio. Son palabras que no son porque sí. Principio. En el principio, así comienza toda la Sagrada Escritura. El Génesis. En el principio. Bereshit. Bereshit. No está puesto así porque sí allí. ¿Por qué? Porque si recordábamos el Génesis, nos va relatando toda una cosmogonía. Es como ha sido todo creado y que hay un solo creador que es Dios. Pues ese universo que tuvo un inicio, en San Juan hay también este relato teológico de la salvación del hombre, que es un nuevo reinicio, es una nueva creación. Nos dice que el Verbo, el Hijo del Dios Altísimo, viene de la eternidad, es preexistente. Su ser está ahí en Dios. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios. Y agrega algo mucho más importante, como para, en esas vueltas que va dando, dice, y el Verbo era Dios, era Dios. No era como un Dios, no un demiurgo, no un semidios como algunos los gnósticos lo presentaban, sino Dios, Dios. El Verbo, que en su comienzo de su humanidad como criatura es llamado Jesús, ya existía de siempre, es Dios, como Dios es el Padre y Dios es el Espíritu Santo.
Lo que se produce es esa hipóstasis, es la persona eterna del Verbo que asume la humanidad a través de María. Por eso decimos que es Dios de Dios, Dios verdadero, generado, no creado, de la misma sustancia. Bueno, en español decimos de la misma naturaleza, más propio sería sustancia, es decir, es consustancial con el Padre. Y por lo tanto todos los atributos del Padre los tiene el Hijo: omnipotente, omnisciente, y no creado, por supuesto, Dios verdadero, misericordioso, santo, justo, como escribe el autor de la Carta a los Hebreos, que en realidad es San Pablo, bueno, pero algunos lo ponen, algunos exégetas dicen que no. Bueno, como sea, que es justamente la lectura segunda de esta lectura de esta misa. Dice: Él es reflejo de su gloria, de la gloria del Padre, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa, porque dice San Juan, por medio de Él se hizo todo, y sin Él, el mundo se hizo por medio de Él, ¿no? Sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho, en lo que decíamos en el prólogo, todo se hizo por Él. Y como elaborando estas espirales teológicas, porque siempre vemos que en Él vuelve constantemente, como para penetrar aún más en este misterio, va diciendo: en el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de Él y el mundo no lo conoció. Pero dice algo más tremendo, más terrible, más amargo, porque dice que Él era la luz de los hombres, la luz brilla en la tiniebla lo recibió. Prefirió seguir el mundo de la tiniebla, no aceptar la luz. Pero aún más doloroso, digo, es que Israel no lo recibió, porque vino a su casa y los suyos no lo recibieron. Y la mayor parte de Israel no lo recibe. Hago un paréntesis. Estuve para el comienzo del año jubilar en Tierra Santa, para Navidad del 99. Y en Tel Aviv, cuando llego, había un par de jóvenes que hacían preguntas por el problema del terrorismo y todo, ¿no? Y lo hacían muy bien, porque estaban muy bien coordinados. Te hacía una pregunta a uno, no terminaba de responder, que el otro ya te la estaba haciendo. Es decir, que si había algún problema, alguna cosa que uno estaba escondiendo, se delataba al final. Y me dicen: bueno, ¿y para qué vengo, no? Y le dije: I'm coming for Christmas. Voy a Belén, vengo por una Navidad. Y me responde la joven, ¿no?, con un desprecio tremendo: What's Christmas? Oh, vale, sí. Es decir, me dejaron pasar, ¿no? Esto pasó, es decir, esto para decir que no es aceptado, que Israel aún no lo acepta. Y con los musulmanes no nos fue mejor, porque estábamos esperando entrar en la basílica, en la Natividad. Ahí se entraba solamente con una invitación, y de golpe nos aislaron, nos cercaron, nos pusieron en medio de la plaza. No podías ir ni para atrás ni para adelante, la policía. Empezó a llover, no había forma, no decían nada, estaba por empezar, y no podíamos entrar. Y veían que se regodeaban en eso que estaban haciendo. Y la cosa se puso muy fea, porque algunos americanos empezaron a decir, a hablar del derecho que tenían, y se pusieron muy... Bueno, cuando estaba todo así peor, yo le pedí a San José, diciéndole: bueno, San José, querido San José, tú también no fuiste recibido, la Sagrada Familia no fue recibida, le fue impedida, ¿no? Déjanos que pasemos. Bueno, y inmediatamente llegó un momento, ahí nos abrieron, ¿no? Llegó un momento y fuimos. Esto para decir que no es recibido ni de un lado ni de otro, ¿no? Y lo peor es cuando tampoco es recibido, aceptado, acogido por los propios que se llaman cristianos. Y lo digo sobre todo por la indiferencia en la Navidad, en todo momento. Así que, pues, esto es lo que la realidad no es un hecho histórico que no fue recibido, sino que aún no es acogido. Creer que Jesús es hombre y es Dios no es aceptado.
Y tanto para judíos como para musulmanes lo toman como una blasfemia. Si el Señor no se les revela, no es fácil que haya conversión, claro. Pero se les está revelando, tanto a unos como a otros. Algunos dan el paso definitivo, ser católicos, desde siempre ha habido, ¿no? Y bueno, desde el comienzo, porque los primeros eran judíos. Pero quiero decir que después, cuando empezaron tantas divisiones y tantas cosas, ha habido siempre, gracias a Dios, y nunca mejor dicho, pero también musulmanes que son iluminados y que son bautizados. ¿Por qué? Porque si no se les aparece, porque son iluminados. Incluso hay un caso famoso de un musulmán que se convierte por el Corán, porque tiene una mente crítica y bueno, es el Corán el medio por el cual llega. Al misterio de encarnación se llega entonces por la gracia de la revelación y por la fe. Y aún así es un misterio insondable. Y ante el misterio tan profundo, lo único que nos cabe hacer es callar, es el silencio. Y cuando me pierdo en el vértigo del pensamiento, Señor, yo te contemplo, porque tú me dices, el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. Pero cuando me aferro a ti, en ese momento vuelvo a ver a Dios. En esa humanidad tuya me encuentro con Dios. En ese misterio que no puedo aferrar. Y encontrándome, te contemplo y vuelvo a estar de nuevo ante tu presencia, Jesús de Nazaret. Hombre real y concreto, que sediento en la cruz no deja de descubrirme misteriosamente a un Padre. Así es Dios. Pero bueno, regresemos al Evangelio. Cuando dice, pero cuantos lo recibieron, les dio poder para ser hijos de Dios. Atención aquí. Es decir, los que creen en su nombre. A veces hay un falso comunismo que dice, no, todos son hijos de Dios. Cuidado, porque eso tiene una trampa muy tremenda. Si todos son hijos de Dios, entonces no hace falta salvar a nadie. Ya está. Se es hijo de Dios por el bautismo, cuando se acoge a Jesucristo, cuando se cree en Él. Esa es la forma concreta de volverse hijo de Dios, en el baño de la regeneración, donde somos hijos en el Hijo, recreados. Nacimos como hijos de Dios. Es un nacimiento sobrenatural, no natural. Ahora, pregunto, ¿sabéis cuál es el día de vuestro bautismo? Es fundamental. Es más importante que el día que nacimos, que vimos la luz. Pues bien, como digo, no todos son hijos de Dios. El que rechaza no es hijo de Dios. Y ese falso ecumenismo lleva entonces a que no hay que evangelizar, no hay que hacer nada. Dios quiere que todos sean hijos, pero para eso hay que aceptar al Hijo. Pues bien, que nos quede claro, Dios da el poder de ser hijo suyo a quienes acogen al Hijo. No como un gran personaje histórico, no, sino como el unigénito Hijo de Dios, como el Dios verdadero, como el hombre verdadero, como el único Salvador de los hombres, como mi Salvador y Salvador de todos. Y lo acoge concretamente el bautismo. Y luego estas palabras, como decía, tremendas, que hace temblar a todo el infierno. Y el Verbo se hizo carne. El Verbo eterno, engendrado como Hijo en la eternidad, se hace hombre en María. Nace de María, por voluntad del Padre, por obra del Espíritu Santo y por la cooperación de María, por ese sí de María. Desde entonces, Madre Santísima, estás en el seno de la Santísima Trinidad, siendo criatura, pero no ninguna criatura que te pueda alcanzar. Y la naturaleza divina entonces se une en la única persona del Verbo, la naturaleza humana, y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria como del unigénito Padre lleno de gracia y de verdad. Juan y los otros apóstoles vieron la gloria del Señor. Incluso en el primer milagro, signo de la boda de Caná, de Galilea.
pero también, sobre todo, Pedro, Juan y Santiago vieron aquella gloria en la transfiguración, que lo repetirá luego Pedro, ¿no? De su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Si toda gracia viene de Jesucristo, sin Él nada podemos, y somos justificados por la gracia que viene por los méritos de Jesucristo, por todo lo que hizo, por toda su pasión. Solo Él. Por supuesto que esa gracia debe corresponder a nuestra vida, esa gracia. Por eso no basta la sola fe, sino las obras que reflejan esa fe. Y esa gracia se manifiesta en un camino de santidad, en un camino fecundo, ¿no?, ante Dios. Y concluye el prólogo así: a Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. La única revelación de Dios nos viene por nuestro Señor. Y esto no solo destruye todo gnosticismo, toda pretensión absurda de querer llegar a través de ciertos conocimientos, cierta iluminación que no vengan de Cristo a Dios. No. Eso es como lo que pretende la teosofía, por ejemplo, que es de donde se nutre la masonería. Todo eso es falso. Solo Jesús revela al Padre. Pues sí, queridos amigos, es Navidad y el Verbo se hizo carne y un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Ese niño nació en Belén. En ese niño se esconde nada menos que el Dios, como diría el Papa Benedicto, que escondijo encontró Dios. Y ese niño sonríe, y es Dios que nos sonríe, y ese niño llora, y es Dios doliéndose por esta humanidad que es también la suya. Navidad es la fiesta del Emmanuel, de Dios con nosotros. Dios uno de nosotros, Dios en nuestra casa, Dios como nosotros, el todo otro, que es Dios que se vuelve todo nuestro. Dios a la altura del rostro, para poder besarlo. Y ese niño recién nacido alza sus manitas y es Dios que nos acaricia con su ternura, esa ternura infinita. Esa noche de nacimiento es toda luz en medio de las tinieblas del mundo. Hoy es Navidad y es luz para los creyentes, por más que este mundo esté muy oscuro. Esa es la gran diferencia entre el mundo hostil y nosotros, que podemos celebrar a este niño. Pues bien, no perdamos el asombro ante la Navidad. Recuperemos ese infinito misterio de Dios que se revela a los hombres. Nuestro estupor, nuestro asombro debe ser muy grande. Dios, niño en Belén, pan de vida eterna en el altar. Que incesante sea nuestro agradecimiento ante este inefable, porque no hay palabras, misterio de la encarnación que se prolonga en la Eucaristía. Ahí también Dios está oculto. Ahí está oculto el niño, ahí está oculto Cristo, pero está Él, es Él. Vayamos a adorarlo junto a María, junto a José, que fueron los primeros adoradores. Entremos sin miedo en la intimidad de la adoración para encontrar a Dios que nos sonríe, que nos acaricia en Jesús, el Mesías, el Salvador. Muy santa y feliz Navidad.